buenas y bienvenidos a Sesión Estudio 4. Hoy estoy muy contento y un poco más nervioso todavía porque es el primer día que hago una entrevista que luego, si podemos y si se tercia, se va a transformar en un debate. Y hoy os traigo como invitado a Miguel Caldito. Buenas tardes o buenos días o buenas noches según a qué hora nos oiga cada persona. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, exactamente. ¿Cómo estás? Bien. Me recuerda eso, una vez trabajé ocasionalmente en servicio de urgencias y eran 24 horas de trabajo. Y claro, cada vez que descolgaba el teléfono decía eso, buenas tardes, buenos días, buenas noches, según las 24 horas. Entonces cambiaba un poco el chiste. O sea que aquí vamos a hacerlo igual. Bueno. Servicio de urgencia, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Estoy muy contento de que estés aquí. Bueno, para mucha de la gente que nos escuche, que de momento no sabemos si son pocos o muchos, ya veremos. Esperemos que nos vea. Y que nos vea. Que nos vean muchos, por favor. Esperemos que cada vez esto vaya teniendo más repercusión, pues quizá no te conozcan, aunque tú eres un músico con una trayectoria muy larga y con experiencias diversas en todos los ámbitos. Bueno, sí, yo llevo muchísimos años haciendo canciones, he trabajado en películas también, he trabajado en muchas cosas y en muchos países diferentes y he sido culo de mal asiento. Y bueno, no sé, es todo un debate lo de un músico de culto, un músico mayoritario, minoritario. Es un poco complicado esto, ¿no? No lo sé. Soy un artista que disfruta con lo que hago. ¿Qué estilos has hecho, sobre todo, para que la gente lo conozca? ¿Cómo? Los estilos musicales que... Eso es complicado. Lo de los estilos musicales, volvemos al kit de la cuestión, ¿no? Porque yo creo que es que hay música buena y música mala, ¿no? Hay música hecha con el corazón y el alma, y luego hay música para que la gente no piense, el arte en general, no solo la música, porque hay veces que también la literatura o en la pintura también pasa y en el cine ni te cuento. El cine, por ejemplo, yo creo que es todavía mucho peor. O sea, creo que llevamos 50 años o 100 años, 50 o 60 años viendo la misma película, el mismo guión, siempre el mismo guión. Y en la música, pues yo creo que pasa igual, ¿no? Hay canciones hechas para usar y tirar. En la cultura del usar y tirar que vivimos ahora. Condicionada toda por el mercado. Sí. Y luego hay canciones que dejan huella y yo no lo sé si yo soy uno de los que hace canciones que dejan huella, pero mi intención es esa. Mi intención es ser sincero y sobre todo conmover y transmitir algo y que escucha mis canciones pues sienta algo, ¿no? Incluso aunque no le guste. Cuando estaba investigando antes de que vinieses, yo ya te conozco y digo, voy a intentar ver qué aprendo de Miguel Caldito a través de Google, la Wikipedia, que por cierto te nombran bastante en la Wikipedia, pero no sales, todavía no tienes entrada. Te nombran a través de gente como Juanjo Pizarro, Cuchi Romero. Y lo que creo que se me quedaba en común en todos los testimonios es que tú eres un escritor de canciones, por encima de todo. Sí, yo siempre he querido ser poeta, desde muy, muy joven. Siempre quise ser poeta, ¿no? Mi primera idea muy, muy joven era ser poeta. Quizás mi madre, esto nunca lo he contado, ¿no? Mi madre siempre me dice que la profesora que yo tenía en cuarto curso, cuando la veía ya cuando yo era más mayor, decía que que ella pensaba que yo iba a ser un gran literato, ¿no? Que acabaría escribiendo buenas novelas, muchas poesías, y sin embargo mi madre pensaba que yo era un golfo, ¿no? Que había desperdiciado ese talento. Y yo creo que esto pasó porque todavía está el franquismo, la dictadura, y a mí eso me afectó mucho. O sea, que yo, por ejemplo, pasé de tener una profesora fantástica en cuarto, y cuando paso a quinto, tengo un nazi de profesor, ¿no? Entonces, nos golpeaba, era muy violento, y entonces ahí se rompieron todos mis esquemas, ¿no? Entré también había mucha violencia en clase, a nivel compañeros también.
O sea, entre compañeros y con... Sí, también, porque claro, con un dictador, golpeador, maltratador, pues todo esto yo creo que influyó y me quitó un poco las ganas de seguir estudiando, digamos, oficialmente. Yo siempre estudié, porque he tenido épocas de mi vida que he devorado libros, he devorado música, y compulsivamente incluso algunas veces, cómics, todas, películas, estudié cine, pero siempre autodidactamente, porque esa disciplina que me impusieron de pequeño me rompió los esquemas. Me acuerdo una vez, no me acuerdo con quién era, creo que con un compañero aquí, con un cliente, que te lo presenté, y él te hizo una pregunta, que va un poco a raíz de esto. Te pregunto, dice, un consejo para poder hacer canciones. Y me acuerdo perfectamente de que tú le contestaste, lo primero que tienes que tener para poder hacer una canción es tener algo que contar. Claro, sí, eso es fundamental, tener algo que contar, y luego está la manera de contarlo, ¿no? Yo también, yo soy un compositor de canciones que no tengo ningún sistema. O sea, que hay canciones que salen de un tirón y hay canciones que pueden estar dando vuelta años. O sea, que de pronto escribo una idea en un papelito y luego a lo mejor 3 años después esa idea me vuelve otra vez o vuelve el papelito, y hay veces que las canciones fluyen muy rápidamente. Es complicado. Yo creo que todo artista es muy pretencioso por mi parte también, quizás decir el artista verdadero y el artista falso, porque esto también es un debate eterno, ¿no? Entonces yo pretenciosamente digo que el artista verdadero es aquel al que el arte lo posee y sale a través de su persona, ¿no? No es el artista que va buscando la fama, va buscando el dinero, va buscando la gloria, ¿no? Yo creo que no. Por eso quizás actualmente nos conmueve más el arte del tercer mundo. Sobre todo muchísimas mujeres que están oprimidas o que han tenido unas vidas bastante duras, de pronto se descubren con canciones maravillosas que nos conmueven, o libros maravillosos, o teatro maravilloso, porque tienen algo que contar. Tienen algo que contar y no van buscando la fama, ni la gloria, ni el dinero. Quizá es algo de lo que nos está sucediendo ahora, que incluso gente que, aunque no pretenda ser una superestrella ni ganar muchísimo dinero, pero no dejamos de estar en este mundo en el que tienes que subsistir, no dejamos de ser un producto. Y entonces, independientemente de todas las emociones que tú quieras expresar, si quieres vivir de esto, tienes que tener un producto que sea viable, y esto está transformando por completo las cosas. De todas maneras, si quieres, eso lo dejamos por un poco después. Si quieres me comentas algo, porque por ir hilando el tema, porque me habías dicho que de tu infancia, que tu madre decía que pensaba que ibas a ser poeta, pero todo esto te transformó. Yo soy el que quería ser poeta. Mi madre era más seguro que le hubiera gustado que yo hubiera estudiado banca o algo así, ¿no? y tenía curiosidad, investigando, he visto que un día, cuando tenías ya 13 años más o menos, te presentaste a un programa. Me presenté. ¿Qué pasa entre medias? Nos apuntó un vecino, el vecino, que ahora, por cierto, es un cirujano cardiovascular bastante bueno. Yo no lo he vuelto a ver desde hace muchísimos años, me dijeron. Y el otro acabó siendo policía, o sea que éramos un trío un poco extraño, ¿no? Por lo menos de futuro. En aquel momento el vecino fue el que nos apuntó un programa que era Radio Nacional de España. Todavía vivía Franco. Se busca una estrella, creo que se llamaba. Sí, Se busca una estrella era. Y fue un debut bastante loco, porque sí, éramos muy jóvenes, no sabíamos casi tocar. Y bueno, nos llevó mi hermana con el coche. Y la verdad que me gustaría oírlo ahora, si Radio Nacional lo tiene guardado seguro en sus archivos. Que nos lo mande. Improvisamos mucho y, bueno, mi hermana dijo, habéis estado regular, pero sobre todo tú tienes una capacidad, tienes mucha caradura, te puedes dedicar de sobra a esto. Ese fue el consejo que me dio mi hermana y lo seguí. A partir de ese momento empecé a tocar en la calle, a acompañar poetas.
Y yo muy de niño me crié escuchando porrina de Badajoz y flamenco, muy joven, porque mi tío Luis era constructor y era fan del porrina. Y recuerdo varios viajes a Barcelona, desde Badajoz a Barcelona, por ejemplo, en el coche, en un 124 de la época, y el viaje era en carreteras nacionales y eran 20 horas de viaje. Entonces en aquel momento para mí el flamenco pues era bastante arduo, porque 3 niños con el calor en verano en el coche atrás oyendo fandangos durante 20 horas era bastante pesado, ¿no? Estábamos más a que pararan y los raciones de calamares y los polos de limón que el flamenco, ¿no? Pero aún así fue haciendo mella aquello. Entonces, yo, así como persona, cuando empiezo a crecer y a escuchar música, pues creo que no solo yo, también como veníamos de la dictadura, estábamos en la dictadura, cualquier música que entrara de fuera era aire fresco. O sea, el rock and roll. Además, aquí en este país pasó una cosa curiosa, y es que entró el rock sinfónico y el punk, y entró en un corto periodo de tiempo, porque mientras que en otros países se había gestado durante 10 años, aquí entró en 5, por ejemplo. O sea, a partir de 77, 78, entra el rock urbano, el rock sinfónico. Y sin querer te vino ya la fusión Todo. con... Entonces podías ver a un tipo que era hippie, y mañana era heavy, pasado mañana era punk. O sea, era una cosa loca, pero por otro lado yo creo que fue muy enriquecedor. Creo que son momentos irrepetibles. El otro día en Sevilla con Finito de Badajoz de Reincidentes, el guitarrista de Reincidentes, él me comentaba que vivimos unos tiempos, nosotros nos tocó vivir unos tiempos irrepetibles y en muchísimas sensaciones, ¿no? Y en muchas formas de vida que creo que fueron muy importantes. Quizás las esperanzas que depositamos nosotros socialmente no se han cumplido, sino todo lo contrario. Entonces, ¿cómo te surgió este estilo de fusión? Las raíces de flamencas con toda esta fusión de toda esta entrada del rock que entraba de fuera, ¿te vino de una manera natural? ¿Lo pensaste? Sí, me vino de una manera natural. O sea, al principio, pues eso, cuando llega todo el rock and roll, desde Elvis Presley a todos los afroamericanos, o sea, Little Richard. A mí me gusta mucho también Scream Jay Jenkins, Cab Calloway, por ejemplo, que es un músico bastante desconocido a nivel popular en España. Fue uno de los pioneros de rock and roll en los años 40, 50, el soul. O sea, escucha Cab Calloway. Yo, por ejemplo, tuve esa suerte de... Lo voy a decir así, que no se entere nadie, pero robé unas cuantas cassettes en una tienda que no voy a decir. Gasolineras no sería. Una de las cassettes que robé era Cab Calloway, otra era Little Richard, Donovan. Bueno, pues cogí un poco cassette así no tenía dinero para comprarla. Es una excusa mala, pero es una excusa. Y aquello pues me explotó también, como me explotó luego el punk, o sea, unos años después. Sabes que para mí todo eso me influenció, no conscientemente a la hora de componer, no lo pensé, dejé fluir. Luego tuve una etapa muy interesante cuando empiezo a subir a Europa a tocar, a París, la primera vez con 14, 15 años que subí a Bruselas. Y ahí iba yo solo. Luego ya con 16, 17 empecé a juntarme con músicos latinoamericanos. Y eso, pues, la primera que yo cuando subo las primeras veces a Centro Europa, pues intento tocar una especie de folk protesta, pues no sé, las canciones, hay algunas canciones que compuse en esa época que ahora me di cuenta que yo las tenía muy olvidadas y son válidas, son muy válidas ahora. Algunas de ellas, muy ñoñas, porque era muy niño, pero hay algunas que son muy potentes. Y cuando el mensaje es vigente. Sí, vigentes. Cuando llego ahora a Europa, pues pienso que me sale toda la vena flamenca, obvio, porque me da más dinero. O sea, hay muchos tocando rock and roll y no hay nadie tocando flamenco. Al juntarme con los latinoamericanos
ya empiezo a ver eso también que flota en el flamenco, que son los cantes de ida y vuelta. La rumba está ahí. Y me empiezan a fluir letras con esa música y ahí empieza a forjarse un poco mi personalidad artística, que es muy amplia, que creo que todavía no está cerrada. Eso me estás diciendo que te pasa con unos 16, 17 años. Sí. ¿A qué edad grabas el Camaleón Canalla? No, el Camaleón Canalla lo grabé bastante tarde. Ahí en Suiza grabé primero varios temas sueltos que ahora los descubrí, pues hace ya 36 años. Hay uno que se llama No me seas 92, que es muy importante en mi carrera porque en Suiza sí, hasta vino la televisión japonesa a filmarme. No hice el disco nunca, ahí no tuve nadie que apostara por mí, porque en aquella época grabar un disco era carísimo. O sea, era casi imposible grabar un disco. Es una de las cosas que más ha Entonces sí que grabé muchas maquetas y vendí muchísimo cassette. Cassette sí que vendí miles, ¿eh? Vendí muchos cassettes. Y ahí entonces también me junté con algunos artistas mexicanos, Camino Palomares, por ejemplo, que me rompió mucho. O sea, me pareció la perspectiva esa me rompió todos los esquemas, ¿no? Del español como conquistador en Latinoamérica, ¿no? Sino más como depredador. Y creo que su música es mucho más importante que la nuestra, quizás, en ese momento para mí. Y ahí igual empieza a forjarse. Yo pienso que mi carrera y mi vida es un puzzle de pequeñas piezas que se van juntando ordenadamente, a favor y en contra, ordenadamente. ¿Cuál crees que sería el siguiente hito en tu vida importante? Porque he estado mirando una serie de discos, que si Vagos y Maleantes, Camaleón Canalla, Jartito, una serie de personajes, de personas que parecen terriblemente importantes, unas quizá por el nombre que quizá resuena más, la colaboración que tienes en Somos Retornables, con Antonio Orozco, que ahora es una persona relativamente conocida, pero yo creo que hay personas que te han influido mucho más, como Juanjo Pizarro, por ejemplo. Sí, claro, Juanjo Pizarro me influyó muchísimo a la hora de aprender a hacer música, a componer, a muchísimas cosas. Es una persona que fue un gran amigo además también, ¿eh? Y me hizo ver todo este negocio de una forma más humana y me dio la oportunidad también de ver lo posible, de ver lo factible, ¿no? Ahora me está pasando también con el cine, ¿no? Quiero volver un poco al cine, ando con un documental y quiero empezar a rodar cosas y a escribir cosas y no sé qué decirte cuál va a ser mi futuro y cómo va a ser mi futuro artístico. Lo que me gustaría es una cosa y luego lo que se plasma es diferente, porque quizás es como una película. Una cosa es tener el guión y otra cosa es el resultado final, ¿no? Muchas veces es parecido al guión y otras veces es totalmente dispar. Y no por ello deja de ser muchas veces muy bueno. Lo importante es disfrutar del camino. Sí. Y que si todo a la hora de hacer una obra también de estas características, también la intención, egoístamente quizás hablando, es que muchos lo disfruten, muchas lo disfruten también. Cuanto más mejor, dentro de que sea algo honesto. Sobre todo si puedes aportarle algo, ¿no? Si aportas algo a esas personas y los haces más felices o los haces pensar o les mueves algo, ya es importante. Algunos de la gente que nos estará escuchando, pues seguramente sean aficionados de mi canal, que tienen intención de dedicarse a la música profesionalmente. Algunos lo conseguirán, otros no. Como estábamos comentando ahora, es muy importante disfrutar del camino, disfrutar también del fracaso y aprender de él. Pero siempre tengo curiosidad, pues por... ¿En algún momento de tu vida, con alguno de todos estos discos, llegasteis a grabar con alguna compañía relativamente importante o tener algún momento que... ¿Cómo es eso? Yo he firmé un contrato con Horus y después firmé otro contrato con Gran Vía, que era el grupo Prisa, y luego firmé un tercer contrato con Universal. Ninguno de los tres contratos me dieron satisfacciones. Y ¿te blindaron mucho? Bueno, yo pienso que también el momento... Por un lado estoy contento porque yo veo que ahora los chicos, las chicas jóvenes
se contentan con que muchísima gente los escuche, con tener miles, millones de seguidores, pero no reciben nada por eso. O sea, se contentan con monetizar solamente los directos, ¿no? Pero yo aquí hago una pregunta que les serviría a todo. Imagínense a una persona que va en silla de ruedas y que no puede tocar ni puede cantar, pero hace las mejores canciones del planeta. ¿Qué pasaría con las personas? ¿No tiene derecho a recibir nada por ello? A mí esto me parece triste. Y yo en ese sentido sí que estoy contento. O sea, yo he recibido unos derechos de autor que creo que se correspondían con mi trabajo, creo que fueron justos, y muchísima más gente de esta época pues te sentías recompensado como creador porque llegabas a mucha gente. Entonces creo que el dinero se repartía mucho más honestamente hace 20 años que ahora. Ahora no se reparte el dinero. Por ejemplo, calculemos en 1998, por ejemplo, en España podrían vivir 300 o 400.000 personas de la música. No solamente el que componía, sino el que fabricaba, el que distribuía, el que la vendía, 400.000 personas. Ese pastel que se repartía entre 400.000 personas, hoy en día se reparte entre 1.000, como mucho. Uy, no lo sé. No digo que no tengas razón o que tu enfoque desde tu punto de vista no sea así, o no me pregunto si en realidad no hay 1.000 que se llevan un pastel más grande y luego en lugar de 300.000 hay 1.000.000 que ganan mucho menos que aquellos 300.000. No, yo no estoy hablando ahora de la música en directo, estoy hablando de la música enlatada. La música en directo... Pero también creo que hay un poco lo mismo. La música enlatada, por ejemplo, yo pienso que artistas ahora mismo que tienen 500 millones de visitas en YouTube o en otras plataformas, en el 1998 serían ya millonarios para toda la vida. Ese dinero, ¿quién se lo queda? O sea, mi pregunta es esta. Yo creo que las plataformas digitales, o sea, que no reparten el dinero. O sea, ahora mismo los canales no reparten el dinero, mientras que son mucho más celosos con el cine, con la música no son celosos. Tendría que mirar los números para estar seguro. Desde luego con 500.000... O sea, con medio billón de visualizaciones, 500.000, creo que están dando del orden de 3.000 euros por millón de visualizaciones en YouTube. Yo hace poco hablando con Álvaro Urquijo de Los Secretos, que precisamente hace poco echaron un documental en televisión española de Enrique Urquijo. Sí, lo vi el otro día. Bueno, él me dijo que en el 2019 creo que cobraron de las plataformas 870 euros. Eso es vergonzoso. O sea, canciones que, después de tener millones de visitas, cobrar 870 euros de derechos de autor de las plataformas me parece vergonzoso. Que el modelo de negocio tiene que cambiar está claro, pero me gustaría ver si es porque no reparten o porque el modelo de negocio no está bien organizado, porque en realidad tendría que coger numéricamente a ver cuántos millones de visualizaciones ha tenido Spotify, que te escuchas y ver, porque veo que muchos vídeos de gente, de superestrellas de hace 15, 20 años se han estancado en visualizaciones, o sea, la cantidad de singles que hay en el mundo con más de 1 billón de visualizaciones. Y una cosa es YouTube y otra cosa es Spotify. Pero yo creo que aquí el problema de fondo, prescindiendo de cualquier valoración que hagamos económica en este momento tú y yo, creo que el problema de fondo es que no va a haber creadores suficientes y por eso se repite el mismo patrón. O sea, la música cada vez, a mi entender, la calidad es más baja por eso, porque muchos creadores no están recompensados. Yo conozco grandes compositores que hace 15 o 20 años dejaron de escribir canciones excelentes porque no les merece la pena. O sea, yo creo que hay muchos factores. El factor del dinero, desde luego, es importante. Luego hay un factor que habría que ver por qué es, y es que ya no hay transversalidad. Está todo indexado. Está todo indexado, tú vendes de una cosita en concreto y tienes que repetir el patrón una y otra vez, porque si no, en el momento en que te alejas, deja de vender. Está todo el rato todos los artistas teniendo que equilibrar entre lo que vende y lo que quieren hacer, la sociedad polarizada por culpa de las redes sociales. Pero porque la sociedad que nos plantean ahora mismo neoliberal, la cultura neoliberal y el sistema neoliberal, lo que quiere es que la gente no piense, o piense lo menos posible para que no se rebelen ante las injusticias que cada vez son más graves. En eso estoy 100% de acuerdo. Yo creo que eso es fundamental, en la creación también. El otro día decía Juan Perro,
Santiago Cerón decía en una entrevista que justo otro tema que te interesa a ti, el reggaetón, decía el reggaetón o la música moderna, que obviamente la que más se está difundiendo en las redes y en las televisiones, la que le interesa al sistema, que llegue más al joven, y a cuanta más gente mejor, son canciones que es como la sintonía del móvil. O sea, no tienen ninguna creación artística de ningún tipo. Y a la misma vez son muy efímeras. O sea, son canciones que duran nada. Desde luego las redes sociales... Y posiblemente no pasen a la historia. Cada vez que alguien me hace algún comentario sobre el reggaetón, sobre su sencillez, siempre me pregunto si esto es algo que sucede solamente con ese estilo o si es algo que sucede con toda la música de ahora, en general. Yo creo que no, yo creo que, bueno, volvemos a lo de siempre, ¿no? Siempre ha habido una intencionalidad por parte del sistema de imponer la cultura, ¿no? La cultura que ellos... Cultura rápida, cultura que no te haga pensar, pues cuanto más control cultural hay, más control social hay. Eso está claro. Entonces, y el sistema es el capitalismo. Cuanto más unificada la gente tiene y menos piensa, pues mucho mejor para el sistema, ¿no? En este caso yo creo que el reggaetón y las nuevas tendencias juveniles, pues... son eso, ¿no? El sistema se aprovechó de ello y por eso los músicos se sienten un poco humillados, ¿no? Yo creo que Santiago Cerón concretamente es un músico que aportó muchísimo a la cultura de este país y de Latinoamérica. Y claro, piensa, bueno, este trabajo que hace uno para que luego venga la señorita o el señor X-Men y de pronto tenga 1.000 millones de visitas, ¿no? O de pronto... y luego piensa que a las grandes discográficas... El otro día leía que Enrique Iglesias era considerado el artista latino que más había aportado a la cultura hispanoamericana. Entonces, este tipo de premios yo creo que mosquean, ¿no? Son premios que da la industria, sí, porque han generado dinero y ya está. Yo, por ejemplo, me hice esta pregunta no ahora con el reggaetón, sino hace 20, 30 años cuando reventó el house, ¿no? O sea, el house, la música disco, la techno. O sea, pasó un poco lo mismo. Había muchísima basura. Eso cualquiera lo sabe, ¿no? No hace falta que yo lo diga. No voy a decir nombres, pero había grandes artistas, entre comillas, que arrasaban. O sea, que no es una cosa nueva. Entonces, ¿qué pasa? Yo pensaba, ¿por qué no hay un control en eso? ¿Por qué? Pues porque... Sería censura. Porque al sistema le convenía que hubiera millones de jóvenes... ¡Pumba, pumba, pumba! ¡Me lo meto todo! ¡Pumba, pum! ¡Me lo meto todo! Todos los fines de semana, porque si te drogas, bailas, saltas, no piensas y no estás al tanto de vivir. Y no votas. O votas a quien ellos quieren. Yo recuerdo claramente en la ciudad en la que vivimos un concierto, bueno, una sesión no voy a decir nombres porque si no al final tendremos claro quién fue, pero vamos, ya sabemos quién fue. Una sesión de un disc jockey conocidísimo, una leyenda del techno, que actuó gratis la víspera de las elecciones. Sí, claro. Ahí se quitaron de un plumazo unos cuantos de resaca. Pues yo pienso que con el reggaetón y las nuevas músicas pasa un poco eso. Hay una anécdota que se ha comentado mucho, que yo personalmente... pues no sé si será real o no. Imagino que sí, o quiero creer que sí. Una vez le preguntaron a Miles Davis, cuenta la leyenda, sobre el hip hop, ¿no? Cuando el hip hop todavía y el rap estaba en pañales, le dijeron en Montreux, creo, en Suiza, en un festival de jazz, qué opinaba él sobre el hip hop y el rap, y cuentan que dijo... Bueno, el hip hop y el rap serán buenos cuando los músicos que lo interpreten sean buenos, pongan alma y corazón. Pues un poco yo con el reggaetón y las músicas actuales, mayoritariamente jóvenes, pienso lo mismo. O sea, yo he oído bandas de reggaetón
sobre todo mujeres muy buenas. Yo creo que están cambiando las cosas De todas las músicas nuevas hay artistas emergentes muy, muy buenos que precisamente, y allí está el kit de la cuestión, son muy poco difundidos masivamente. ¿Por qué? Porque son artistas que utilizan el reggaetón o otro tipo de disciplina para hacerte pensar, y entonces eso al sistema no le interesa. No le interesa. Hombre, es que aquí yo recuerdo que aquí hay que ir un poco diferenciando todos los biorritmos. Hay cosas que ya han pasado y que podemos analizar, que en el reggaetón pues el lenguaje que se utiliza ya se había utilizado en el blues de principios de siglo, o que el machismo también se utiliza en este otro estilo. Pero luego yo creo que hay cosas que también hay que tener en cuenta, ¿no? Y es la viabilidad de los productos y de cómo recuperar todo ese dinero, toda esa inversión que hay en publicidad, y que de repente había unas bandas, por ejemplo, en Latinoamérica, que es de donde ha triunfado más el reggaetón, pues todas esas bandas de salsa que las miras en el escenario y te pones a contar la cantidad de pasajes que tienes que meter en el avión y facturar los instrumentos y no sé qué, y todo el equipo, y luego montar y organizarlos y que funcionen y que trabajen, porque cuando estás en un producto discográfico, yo he visto mucha gente tirar por la borda su futuro porque el proyecto no va para adelante, porque no terminan de trabajar en conjunto. Es muchísimo más fácil sacarlo adelante con un solista y pagarle el dinero a un productor que con una banda de 30. Todo esto han sido cosas que han ido influyendo. Bueno, todo esto es relativo porque, vale, es lo que volvemos a decir, ¿no? Lo más cómodo, lo más fácil, lo más rentable. Sí, el arte no puede ser eso. Lo más cómodo, lo más fácil, lo más rentable es contradictorio al arte. El problema es que el arte esté mercantilizado. Pero pensemos cuando Antonio Machín o los artistas del año 50, o sea, había Caz Calloway mismo, o aquellas orquestas que había, ¿no? O sea, que de pronto salía el artista con 50 músicos detrás, y aquello era viable. Era viable. Entonces, ¿por qué no va a ser viable ahora? ¿Quién decide eso? El público, eso es mentira. O sea, las telefónicas, que paguen las telefónicas, que son las que se están llevando el dinero. En este país, por ejemplo, es triste y una consecuencia de la manipulación brutal que hay, que un canal como Telecinco, por ejemplo, que solo emite basura, sea mayoritario. Por eso tenemos de pronto, o sea, cada vez la cultura no es cultura, es manipulación. O sea, por ejemplo, en Extremadura ha ido pasando de llevar grandes artistas a que ahora las últimas fiestas a lo mejor lleven a Paquirrín o a Lomar, tal, tipos que hacen precisamente, que desvirtúan más que nadie el reggaetón, porque no son artistas, no saben cantar, no hacen letras, dumba, te como el poto. O sea, si tenemos a millones de personas, dumba, te como el poto, pues así nos va, ¿no? Claro, y yo además sí que, por sacar una lanza en favor de la música actual, que la he estudiado bastante, aunque seguramente no lo suficiente, sí que creo que este biorritmo que comentaba antes, que hubo un momento de desconexión por completo en el que, o sea, para mí, en el año 2000 hasta el 2010, sí que no termino de entender el mercado en muchos aspectos, pero creo que la música actual cada vez ha ido mejorando en algunos aspectos con respecto a ese mensaje que dices tú. O sea, que estas nuevas músicas sí que va viendo cada vez más artistas que sí que hablan desde sus problemas, desde sus preocupaciones, y todo esto se entremezcla con el mercado. Y yo pienso que eso es minoritario. Desgraciadamente hay mucho. Por ejemplo, yo creo que ahora mismo los chicos, las chicas jóvenes tienen más técnica que nunca hemos tenido. O sea, tienen una técnica de interpretación brutal y vocal, incluso. Y vocal y de instrumentación, pero yo de creatividad también, o tampoco, yo no lo sé. Eso ya es difícil, porque por ejemplo, pensemos
en los 80, en los 70, en los 60, o sea, a nivel mundial, no pensemos solo en España, sino, por ejemplo, a nivel mundial, Led Zeppelin sonaba de una manera, Deep Purple sonaba de otra manera, los Beatles sonaban de otra manera. No había dos grupos que sonaban igual. Ahora todo suena igual. Ahora todo suena igual y todo suena homogéneo, entonces es muy triste. Entonces yo creo que eso se refleja también a la hora de la creación de las nuevas generaciones. Todos suenan igual. Hay una parte porque que tiene... se mete el San Benito ese de que si no, no vas a vender. Hay una parte que tiene que ver con lo que te estaba comentando. No es viable. Con lo que te estaba comentando. O sea, en aquella época cada uno sonaba de una manera, primero porque la tecnología era diferente y que además había un factor humano. Si hay 20 músicos aquí y 7 diferentes allí, pero también... Y principalmente porque todos querían sonar diferente. Claro, pero también yo recuerdo, o sea, de comprar el disco, te lo ponías, escuchabas, ecualizabas y ponías el volumen para escuchar ese disco que habías traído de la tienda de discos y luego cuando se terminaba ponías el siguiente disco, te sentabas, le dabas al play, lo parabas, te levantabas, cambiabas el volumen, cambiabas la ecualización, a menudo tenías que coger el libreto para entender las letras porque la primera vez que escuchabas el disco no entendías las letras, que la calidad de sonido sí que ha mejorado y entonces... Todo ese dinero que se le pagaba a los músicos, las compañías discográficas han dicho, uy, me lo ahorro y se lo pago al productor y así todos suenan igual y todo suena fuerte y todo suena impactante, pero esto ha hecho que se pierda el factor humano. Claro, yo creo que, por un lado, las nuevas tecnologías son fantásticas porque hacen que una chica pueda hacer su propio disco en su casa, entero, con su novio o su novia. Y entonces a mí eso me parece maravilloso, porque es una democratización total del arte. Yo no me podría dedicar a lo que me dedico entonces, hace 30 años. Eso, por ejemplo, es fantástico. En el cine está pasando igual. O sea, que hoy en día yo pienso que el siglo XXI va a ser el siglo de que haya una niña que sea una Mozart del cine, con 4 aparatos en su casa, hará películas maravillosas. O igual no es cine y es otro formato que todavía no entendemos ahora. Cine, videocine o como queramos decirlo, ¿no? Pero por otro lado... esa uniformidad nos hace mucho daño. Yo creo que sí. De hecho, estamos viviendo una época de covers, de versiones, ¿no? O sea, que ahora mismo las salas se llenan más con grupos de versiones que con grupos originales. Sí, porque la música en directo efectivamente sí que está en crisis. Y eso dice mucho en contra de la creatividad. Porque... Si hay algo que ha cambiado el paradigma últimamente serían cosas pues como el K-pop o el trap, pero esto en directo no está teniendo su repercusión. Porque es muy falso en el 90% de los casos, es el problema. O por lo menos es difícil de llevar al directo con el mismo impacto que tienes con una banda. Esto es así. Tienes que tener unas producciones y una puesta en escena que son terriblemente complicadas comparado con el impacto que da a tener unos músicos en directo. En esto estoy 100% de acuerdo. Con respecto a lo de las nuevas tecnologías, recordaba una anécdota que no sé de quién es, pero que me contabas tú y por eso me gustaría igual, que no sé qué estudio de grabación, alguien que decía, ¿cuándo se dice aquí el ole? Ah, sí. Eso fue Manuel Molina, en una grabación que empezaban a grabar varios artistas, guitarra, el cajón, flamenco. Y entonces el técnico, para no perder tiempo, porque tenía otro trabajo al día siguiente, que le pagaba más, decía, no te preocupes, que luego lo arreglo con el autotune, no te preocupes, que eso lo arreglo yo luego. Déjalo así, está bien, que luego lo arreglo yo. Y entonces ahí Manuel dijo, bueno, ¿y aquí cuándo se dice ole? Como diciendo, bueno, ¿se va a cantar de verdad alguna vez? Porque hemos pasado de un extremo al otro, ¿no? Tú llegaste a trabajar en estudios de grabación potentes a la antigua, con bobina. Sí, yo he trabajado con Alfonso Espadero, que para mí es el técnico de sonido ahora mismo en España mejor considerado, muy humilde, y tiene 2 Grammys. Él fue de los primeros que empezó a grabar flamenco, el primero que grabó cajón flamenco, y él es un
un artista de rock and roll, o sea, a él le gusta el rock and roll, o sea, que es muy, muy versátil. Y luego he trabajado también con Jordi Gil, que dicen que es el que mejor masteriza de España, también de Sevilla, que todas estas cosas son muy relativas, porque lo del mejor o el peor siempre depende de cada uno, ¿no? Y la sí que tienen en su haber, pues, discos magníficos, ¿no? Alfonso Espaderos ha grabado 2.000, 3.000, 4.000 discos, no lo sé. Es el favorito de las compañías flamencas en directo. Para mí Alfonso, bueno, era la mano derecha de Juanjo Pizarro en parte de su carrera. Hay muchos técnicos, yo vi también algunos productores y yo pienso que ha cambiado todo muchísimo. Me interesa también cómo era la viabilidad del producto. O sea, en algún momento, alguna de estas grabaciones estaba financiada por alguno de estos contratos discográficos. Sí, de algunos trabajos míos, sí. Sí. ¿Y cómo funcionabais allí? Bueno, lo que decíamos... ¿Tenías pagadas las dietas, el estudio? Todo, sí, todo, el hotel, todo. Lo que tú apuntaste antes, pues un poco se ha cambiado todo. O sea, que por ejemplo, antiguamente se buscaba... el director artístico encontraba un artista que le gustaba y de pronto, según qué artista, buscaba un productor u otro. No era el mismo productor para... Si un productor, la música flamenca o latina tenía un productor, el rock tenía otro productor y el punk tenía otro productor. O sea, que una discográfica podría tener 4 o 5 productores diferentes. A la misma vez, ese productor elegía el estudio según el producto que iba a producir. Entonces había un montón de gente por medio. Depende de la música que se iba a producir. Yo creo que eso era muy interesante. Yo he visto trabajar, por ejemplo, a Jodor Yornak, que es el productor de Radio Futura, Jarabe de Palo, Kiko Veneno, y es un productor que hacía todo, él lo hacía todo. Y luego le decía a la guitarra, por ejemplo, toca estas notas concretas. Entonces os llevaba casi de la mano y... todo escrito. Y todo... Pero sin embargo... Lo digo por lo de la viabilidad, porque... Sí, pero sin embargo, Juanjo Pizarro... déjame terminar. O sea, Jodor Yornak, por ejemplo, el producto final, claro, discos como Échate un cantecito, de Kiko Veneno, parece que están grabados ahí en el bar, improvisaban. Y sin embargo, no. Sin embargo, estaba medido milimétricamente. Improvisar es guay cuando te sabes el papel. Entonces, Juanjo Pizarro llegaba a ese resultado improvisando de verdad, como si estuviera grabando en el bar. O sea, Juanjo Pizarro no llevaba nada escrito, nada más que lo que había que hacer, pero lo que es la música en sí misma la tenía que crear el artista en el estudio. Son diferentes maneras de trabajar. Entonces creaba unos productos muy, muy frescos. Todo esto me venía veo que las compañías discográficas se preocupaban mucho de que el producto saliese adelante sí o sí. Iban de mano del productor, lo digo porque a día de hoy yo veo que sucede más, que hacen como una especie como de apuesta a caballos. Esto no lo sé 100% seguro, pero lo intuyo porque he visto algunos contratos a gente emergente y de repente un día les ofertan por unos trabajos que son relativamente complicados de hacer, les pagan una cantidad de dinero y cuando te das cuenta, si eres una persona que trabajas bien, sacas adelante el proyecto, ellos te promocionan y puede que recuperes ese trabajo. Pero si no, al final es mucha gente que por unas miles de euros no son competencia. Y si lo hacen todas, al final no compiten entre ellos y solamente el caballo ganador es el que recupera la inversión. Yo tengo la intuición de que esto es lo que se está haciendo un poco ahora. Yo pienso que los medios de comunicación son los que marcan un poco. O sea, si tú sales en las televisiones en 4 programas del corazón, o programas basuras, pues vas a vender. Entonces ahí es donde apuestan. Hombre, esto a nivel nacional, sin duda. ¿Pero tú crees que a nivel mundial está pasando esto? Yo creo que sí. No lo sé, yo no sé si los Travis Scott, los Drake, los reyes estos del trap... Yo creo que sí, yo creo que la MTV y todo este tipo de canales son los que marcan la música que se escucha así mayoritariamente. ¿Tú crees que la mayoría de la música, los que tienen 2.000, 3.000 millones de reproducciones suele ser basura. Siento decirlo, pero es así. No hay ningún artista ahora mismo que la rompa a mi juicio. De todas maneras, hay ya tantísimos artistas que pasan del billón de visualizaciones, muchísimos.
muchísimos, que cuando luego ves mercados nacionales como el español, que dices, es que yo tengo 50 millones de visualizaciones y no he visto un duro. Yo tengo un par de millones de visualizaciones por ahí y no he visto un duro. Claro. Yo creo que esto es un poco lo que hablamos, ¿no? Que se crea un vacío ahí cultural que les interesa enormemente para que los chicos no piensen, las chicas no piensen y no se mueva nada. O sea, ahora mismo ya estamos en el futuro que aterrador a mi juicio. O sea, que te montas en el autobús y si hay 500 personas, 300, 200, el 99% está con el teléfono y no ve al de al lado, está totalmente individualizado y nos hace ser menos solidarios, disfrutar menos la vida, por lo menos esta es mi opinión, a lo mejor estoy equivocado. A lo mejor la felicidad está dentro del teléfono hoy, pero no. A mí me parece que no. Y ya no hablamos, ya no tenemos, las conversaciones han cambiado. Aparte de que, como ya he dicho, nos polariza porque es o me gusta o no me gusta. Pero yo ya no veo gente hablando de ideas o contando sus problemas a un colega. No, se ven un podcast o cuentan o se desahogan en un post en las redes sociales. Todo esto nos está cambiando terriblemente y está afectando a la música y también al mercado. Y a la vida. Yo creo que al planeta, a la vida, a todo nos está afectando muy negativamente. Una de las cosas que más noto cuando me llama la gente al estudio es la gente que no valora su arte, porque cuando hablas con ellos de dinero te das cuenta la poca confianza que tienes por 5 o 10 euros más arriba o abajo, y sin embargo la necesidad de éxito inmediato. Sí, eso es complicado, ¿no? Yo espero optimistamente que haya un cambio, que haya una ruptura, quizás la próxima generación que venga, que la rompa y que no acepte lo establecido, pero lo veo muy difícil porque la tecnología va en contra. Yo pienso que el teléfono móvil ahora mismo lo comparo hasta con el rosario, ¿no? Que tenían las beatas y los beatos antes. O sea, el nuevo rosario, es el nuevo rosario de los beatos, ¿no? El Dios móvil. O sea, es decir, si no tengo mi móvil no soy nada y es tremendamente absurdo porque la realidad es ficticia. El otro día oía en un podcast que había uno que lo comparaba en el futuro será comparado con el cigarrillo. Cogerás el teléfono y será como ¿qué haces con el cigarrillo aquí? ¿Qué haces con el teléfono móvil? Será comparado como el cigarrillo, el teléfono móvil. Otra cosa que me preocupa con respecto a lo de las canciones es la cuestión del lenguaje. Quiero decir, pero no el lenguaje que utilizan, sino si nuestro lenguaje está siendo cada vez más pobre. Nuestra manera de expresar nuestras emociones es cada vez más pobre. Bueno, yo pienso un poco que no es cierto eso. Yo conozco artistas que utilizan el diccionario y muy, muy versátil. O sea, hay artistas muy buenos. Lo que pasa es que están escondidos, están opacados, no tienen difusión necesaria. Volvemos a lo mismo, porque al sistema no le interesa. O sea, que quizás hay más censura que nunca, aunque no sea... no. O sea, hay una censura que se practica de otra manera, no se practica... La autocensura que provoca el sistema y las redes. No la autocensura, sino que hay canciones maravillosas que tienen, lo que decíamos antes, La Basura tiene 1 billón de visitas y una canción magnífica tiene 300. Y aún así hay cosas que yo no me atrevo a comunicar ahora igual que hubiese dicho hace 15 años. Porque a saber cómo te ponen y de qué manera lo dices... Pero yo pienso que hay una técnica del lenguaje muy buena también. Lo que pasa es que la están opacando, están intentando que no sea mayoritaria. Pero está ahí. Es posible que también esta necesidad que nos han provocado de autodefinirnos haya creado, y sobre todo con las redes sociales, el éxito, ¿no?, a través del me gusta, haya provocado que haya muchísima más gente que antes no se dedicaba a escribir canciones y que ahora sí que las escribe y que por lo tanto el nivel de la zona más baja tiene que ser mayor. Yo eso no lo tengo tan claro. Yo creo que ahora mismo, por ejemplo, hay más gente preparándose para la voz,
Got Talent, Tu cara me suena, Tu culo me suena también. Ese tipo de programas que al fin y al cabo son los que exigen covers. Porque si tú llegas ahí con una canción propia no te vas a comer nada. O te da la sensación de que no te va a comer nada. Porque de pronto llegas con una canción que si está un año trabajándola para que Risto Mejide diga que... No, tú las no canciones, te aseguro que últimamente las canciones no te las trabajan en un año. Las canciones, la temática de la mayoría de las canciones que no salen a la luz en la radio, o sea, de los aficionados, de los chavales jóvenes, pues la verdad que van de sexo, que denotan por la manera de escribir la necesidad, por lo menos, de demostrar que tienen sexo, no sé si de tener sexo o de demostrarlo, y a través de, pues igual una ostentación económica o de un carácter de malote. Eso es lo que me llega a mí muchas veces. Haría aquí una analogía con lo que ha pasado en la cocina, ¿no? O sea que, por ejemplo, en España tenemos muchísimos chefs, pero no tenemos casi cocineros. Cocineros de verdad no hay, pero chefs somos todos. Entonces con la música está pasando lo mismo. O sea, todos somos y todas somos grandes cantantes, grandes intérpretes, pero compositores muy pocos, cocineros muy pocos. Entonces creo que es parecido, a nivel cultural está pasando eso. O sea, que es ahora mismo, tienes ahí el ejemplo ahora de Carmen Mola, ¿no? Ese libro que resulta que eran 3 tipos, ¿no? Que han vendido millones de libros, además efectivamente trabajados especialmente para el público femenino. ¿Por qué? Porque son ellas las que leen más que nosotros los hombres. Entonces son ellas las que escriben más y mejor que nosotros los hombres. Entonces 3 hombres se juntan para escribir como si fueran una mujer. Me parece totalmente alucinante, ¿no? Nos describe un poco, ¿no? Como sociedad falsa, mentira, hipócrita. Y mercantilizada por completo. Mercantilizada al 100%. En estos momentos parece que sea lo único que nos interesa, es decir, el éxito. Y ya uno piensa en éxito comercial. No piensa en, oye, pues yo tengo una familia con la que convivo a gusto, los quiero muchísimo, mira qué buenos son mis hijos, estoy contento con mi trabajo porque soy alfarero y mira qué tazas hago más bonitas, y esto ya no sucede. No, eso ya fue. Yo, por suerte, lo que hablaba con Finito Badajoz el otro día, que era que nos tocó vivir unos momentos muy lindos, también feos de la dictadura, pero luego la libertad esa que entró y ese aire fresco, para mí es irrepetible, ¿no? No sé si podrá volver algo parecido. Lo cual me recuerda con respecto a veces me dicen, es que la música de ahora es que es mucho más grosera y mucho más... Y digo, seguro que lleváis razón, pero cuando lo analizo científicamente, el factor que me dices tú de que a la gente le interesa tenerlos controlados, o sea, de que al sistema le interesa tenerlos controlados, me resulta muchísimo más obvio y muchísimo que tiene mucho más peso que cualquiera de que si el lenguaje, que si el machismo, que si el no sé qué, porque todas esas cosas ya han pasado, con otros estilos, y lo digo porque me estaba acordando de en aquel momento, después de la dictadura, que no se había podido decir muchísimas cosas y de repente se podía decir toda la cantidad de barbaridades que ahora simplemente no dirías porque dices, tío, es que esto no lo tengo que decir, pero lo decías porque se podía decir, simplemente, no porque pensases en ello. Sí, claro, pero claro, como vía cultural era muy interesante. Estamos haciendo un disco. Pues sí, bueno, aquí estamos en Estudio 4. Yo hace 1 año y medio, más o menos, estaba muy mal de los pulmones, tenía enfisema pulmonar obstructivo crónico grave y además tenía bronquitis crónica, tenía 2 enfermedades mortales y me trasplantaron los pulmones hace 1 año y me cambió la vida, me dieron una vida nueva. Pero la cuestión es que hace 1 año y medio, pues por causas de cómo estaba físicamente, pues hubo una serie de personas, artistas, tanto pintores, que quisieron hacerme un homenaje pensando que quizás me quedaba poca vida. Pero entonces, se equivocaban. Hubo gente que empezó a grabar canciones y a pintar cuadros, inspirándose en mi música, pintando cuadros, o a crear versiones de mis canciones. Y a raíz de ahí nació este proyecto que estamos un poco culminando aquí en el Estudio 4 con Alonso Brown. Y
vamos a hablar un poco de eso, ¿no? Es un disco curiosísimo porque hay canciones que van a llegar de Argentina, hay canciones que van a llegar de La Coruña, hay canciones que van a llegar de Sevilla, hay canciones que van a llegar un poco de todos lados, cada una de un padre y una madre diferentes, grabadas en diferentes estudios, con diferentes técnicas, y luego hay algunas canciones que las estamos haciendo aquí. Pienso que va a ser un trabajo muy, muy bonito, muy interesante. Ya veremos el resultado. Yo creo que el resultado va a ser muy bueno, porque esta vez lo estamos haciendo sin prisa, sí, y con todo el cariño del mundo. Yo la verdad que tengo la intención de que quede lo mejor posible. Y creo que de momento el trabajo que llevamos es muy bueno. Pienso que va a ser un trabajo que puede tan variopinto y diferente, que puede ser también un poco descriptivo de lo que es mi trayectoria, porque son artistas tan dispares que va a estar muy, muy interesante. Un reflejo creo que va a estar bien reflejado. Todavía no tenemos la mitad de las canciones, ni terminadas, ni siquiera escuchadas, pero las sensaciones son muy buenas. Pero sí conocemos algunos de los colaboradores. Sí. Pues hay colaboradores en Buenos Aires, están las manos de Filippi, están grabando un tema, Belín Cornejo, Manolo Pez en Chile, Terrincón, que eran la antigua La Mano Inquieta, y bueno, Juan Reina, La Ira, el Gitano Agora y la Trompeta, Duende Josele. Hay un montón de artistas, Sónica Panorámica, Pino Abracadáver, y Burguitos, Jonathan Pocovi. Sí. Nos dejamos muchos. Bueno, hay una lista grande. Hay muchos que nos vamos dejando. Hay muchos artistas. Cuando lo tengamos más enjaretado, haremos una buena presentación, claro. con los medios, y esperemos que en directo. Yo prometo volver a invitarte varias veces, y una de ellas para presentar el disco. Sí. Pues no sé, Miguel. Yo creo que ha estado interesante la entrevista. Sí, está interesante, y si volveremos quieres que nos a vayamos repetirla. Despidiendo, si tienes que contar alguna cuestión más para que cuando tengamos el disco terminado, este proyecto, haremos otra entrevista de este tipo y la difundiremos, y intentaremos filmar un directo de las músicas, un directo de los artistas, o algunos de los artistas, sobre todo aquí en Valencia, que pueden participar. Bueno, pues estaremos esperando ansiosos todas estas noticias. Yo prometo volver a invitarte, y espero que esta experiencia sea positiva y podamos repetirla muchas veces. Estoy bastante contento como ha salido esta primera experiencia de entrevista, medio debate, que tenía intención de hacer con Miguel. Esto ha sido todo. Nos vemos en Sesión Estudio 4. Muchas gracias. Hasta la próxima.